Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Catalina, en caso de que me conozcan. El día de hoy vamos a hablar dentro del core de ventilación, del core cardiovascular, de ventilación mecánica en el paciente cardiovascular. Específicamente, la pregunta es, ¿a qué pacientes le van a... Ata, Dímelo. perdón, es que se está viendo la pantalla del presentador. ¿Ahora sí? Yo- Ya ahora sí. Gracias. Listo. Específicamente, ¿qué paciente se beneficia de dar ventilación mecánica no invasiva o invasiva? Entonces, como objetivos de esta charla, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuáles son esas interacciones en realidad, entre el sistema cardiovascular y respiratorio que nos interesan. Ya las hemos discutido previamente, solo damos un pequeño recordatorio. Específicamente con la presión positiva, establecer mediante una revisión de algunos estudios cuáles son las estrategias ventilatorias que van a ser individualizadas a cada una de las condiciones. Y específicamente hablando de estos tres casos, porque pues digamos que el espectro es muy amplio, de shock cardiogénico, edema pulmonar y los pacientes en posoperatorio de algún tipo de cirugía cardiovascular. Entonces, dentro de la revisión pequeña que vamos a hacer sobre los efectos de la presión positiva, esta imagen que es bastante familiar, en ella contemplamos la interacción que tiene dentro de nuestra caja que contiene ambos, este compartimento que contiene ambas bombas, la bomba cardíaca y el pulmón, y cómo hay una estrecha interacción entre ellas dos. Por lo tanto, cuando tenemos estos swings de presión, específicamente con presión positiva, vamos a tener una acción directa de las consecuencias del aumento de volumen en ese pulmón sobre nuestro corazón. Específicamente sabemos de estos dos compartimentos del corazón, el ventrículo derecho es una cavidad muy complaciente a los cambios de volumen, pero no tanto a los cambios de presión. Va a ser el primer afectado cuando reclutamos el paciente o, digamos, reclutamos alvéolos, aumentamos el volumen, vamos a tener unos cambios en la resistencia vascular pulmonar y eso nos va a cambiar las presiones apostales específicamente del ventrículo derecho. Por su lado, el ventrículo izquierdo realmente es el que más se va a beneficiar de una ventilación con presión positiva. La ventilación con presión positiva va a funcionar como una faja que le va a permitir a ese ventrículo izquierdo llevar las cargas de mejor manera. Le va a reducir el postcarga y por otro lado, pues va a afectar también el retorno venoso. Eso como un pequeño recorderis. Y tener en cuenta que no va a afectar a los pacientes igual. No es lo mismo tener un paciente en condiciones normales que los índices de presión lo van a mover dentro de un rango de extensibilidad, digamos que seguro, unos cambios a nivel de las presiones y los volúmenes de fin de diástole que no van a traerle consecuencias negativas. Y el otro es un paciente que puede que tenga una falla cardíaca congestiva con un componente principalmente izquierdo, en el que el uso de la presión positiva va a moverlo hacia la derecha dentro de esta gráfica de presión-volumen, le va a disminuir esas presiones y volúmenes de fin de diástole y vamos a tenerlo, digamos, dentro de un parámetro de mayor seguridad. Entonces, no todos son iguales. El ventrículo izquierdo puede que le parezca muy chévere tener presión positiva, lo va a ayudar a descargar esta carga, pero podemos desenmascarar cosas que al ventrículo derecho puede que no le guste. El ventrículo derecho que está afectado, aunque no esté clínicamente manifestado, cuando le ponemos presión positiva puede que se nos caiga, digamos que su función. Entonces, nuevamente el paciente cardiovascular es un espectro supremamente amplio. En la UCI podemos tener pacientes que llegan por arritmias que requieren algún tipo de monitorización o manejo con medicamentos que claramente en otros centros no podemos tener, sino solo en la UCI. Pacientes que llegan con una insuficiencia respiratoria secundaria, un edema pulmonar por una descompensación de su falla. Pacientes que van a tener ya un estadio muchísimo más avanzado con un shock cardiogénico, que requieren algún tipo de asistencia mecánica. Pacientes con descompensación de su hipertensión pulmonar o pacientes que van a estar en un postoperatorio o un preoperatorio de alguna cirugía cardiovascular. Son muchísimos. ¿Cuáles son, digamos, en los que podrían converger todos los pacientes? Pacientes que desarrollan insuficiencia respiratoria por edema, digamos que muchos de ellos pueden llegar allá. Pacientes con shock cardiogénico cuando eventualmente el gasto se cae lo suficiente para comprometer nuestra perfusión y pacientes en postoperatorios de cirugía. Esos son como el grueso de la frecuencia que vamos a encontrar en nuestra UCI cardiovascular y por lo tanto nos vamos a basar en eso. Entonces, empezando por el shock cardiogénico, nuevamente, pues recordar que es una disfunción cardíaca secundaria a un bajo gasto que va a llevar a una hipoperfusión. Tenemos nuestras clasificaciones de SCAI y teniendo en cuenta esto, el shock clásico, que es donde vamos a empezar a tener unas manifestaciones ya, digamos, típicas de esta hipoperfusión,
son pacientes que al menos el 70% van a requerir algún tipo de ventilación con presión positiva, de acuerdo a los estudios. Y vamos a tener que, a partir de acá, vamos a empezar a preguntarnos de cuál maniobra y cuál intervención va a servir a estos pacientes. Entonces, hay diversos estudios que han tratado de responder esta pregunta. Este primero es un subanálisis o análisis post-hoc del estudio del shock 2 y tenemos una comparación de la probabilidad de sobrevidas usando las diferentes estrategias de ventilación. Terapia de oxigenación normal a bajo flujo comparada con ventilación mecánica invasiva y ventilación mecánica, digamos, no invasiva. El primer grupo tenemos solamente pues, el grueso de todos los pacientes que presentarán algún tipo de shock cardiogénico y en el segundo grupo excluyendo aquellos que tuvieron una parada cardíaca al ingreso, es decir, los más graves. ¿Qué vemos en estas ambas gráficas realmente? Hay una mayor sobrevida en los pacientes que tuvieron ventilación mecánica invasiva y oxigenoterapia. Realmente se mantiene, incluso excluyendo a los más graves, que son los que mayor mortalidad van a tener, los que tenemos que intubar. Es decir, digamos que es un poquito lógico, el paciente que tenemos que intubar realmente es el que está más mal. ¿Listo? Entonces, digamos que va de la mano con esta primera conclusión. Ahora, cuando nos sentamos a analizar la tabla y qué pacientes fueron los que se llevaron a cada brazo, pues caemos en la conclusión de que, bueno, pues es que claramente se van a morir más porque están más malos. Esa es una de las limitaciones que tenemos en el estudio. Cuando nos sentamos a ver las características basales, los casos en las primeras, en el ingreso y luego en las primeras 24 horas, son pacientes que tenían mayor acidosis, valores de lactato mucho más altos, saturación más comprometida y PAFs más comprometidas, los que se iban a la ventilación mecánica invasiva. Los otros grupos, digamos que estaban un poquito más equiparados, y pues por lo tanto la mortalidad se podría explicar por las características de estos pacientes. Entonces, de entrada, presumir que solamente por no usar la ventilación mecánica no invasiva o la oxigenoterapia fue el resultado, pues digamos que las características del paciente son algo que importa mucho, y en este caso la respuesta no es tan clara. Incluso ajustando por los pacientes que llegaron más graves, que fueron aquellos que presentaron parada cardíaca al ingreso, digamos que no hay una clara diferencia entre un beneficio entre usar ventilación mecánica no invasiva u oxigenoterapia normal. Claramente se mueren más aquellos que intubamos que los que requerían una oxigenoterapia normal porque estaban más graves y en este caso no compararon oxígeno invasiva con no invasiva. Entonces queda como la pregunta ahí. ¿Qué si vemos? Esta es una gráfica que nos muestra los pacientes por cada una de las clasificaciones del SCAI comparada con la intervención que se hizo y la mortalidad que se tuvo. Vemos que los primeros pacientes, los SCAI A y B, que son los menos graves, entre comillas, pacientes que todavía no tienen esa manifestación clara del choque, la mayoría, pues digamos, muy poquitos recibieron ventilación mecánica invasiva y no invasiva, por lo tanto, muy poquitos de ellos se murieron dentro de esos grupos. Algunos fallecieron de los que tenían oxigenoterapia no convencional. Realmente la diferencia la vamos a encontrar en el perfil C. Pacientes con SCAI C que se manejaron con ventilación mecánica no invasiva murieron menos, aunque esto no fue significativo, que aquellos que se manejaron con las otras dos intervenciones. Y definitivamente, pues los pacientes en un perfil muchísimo más comprometido, SCAI D y E, pues van a tener una mortalidad mayor, pero eso es secundario o pues digamos que completamente explicado por la patología que tienen, no tanto por la intervención. Entonces, de acá digamos que la conclusión no queda tan clara en el shock cardiogénico, al menos en este estudio, quién se beneficia o no. Pacientes definitivamente con un perfil, digamos, mayor comprometido, no hay que retrasar la intubación. Son pacientes que están mucho más graves, que están mucho más inestables y digamos que intentar rescatarlos de alguna manera con no invasiva o con oxigenoterapia, pues solo les va a tener consecuencias más negativas. ¿A quién sí usar? Pacientes que en general pudieran tolerar la ventilación con presión positiva no invasiva, es decir, pacientes neurológicamente, digamos, íntegros, con un adecuado manejo de secreciones, pero esto es una recomendación solamente, digamos que extrapolada sin sustento estadístico hasta este punto. ¿Qué tenemos más? Se ha realizado entonces también el análisis con el estudio French Shock. Este es un estudio que se hizo en 49 centros UCI de Francia, en la que compararon pacientes con shock cardiogénico, nuevamente con la intervención comparando ventilación invasiva, no invasiva y terapia, oxigenoterapia convencional. ¿Qué encontramos nuevamente en el análisis de sobrevida? Realmente es muy parecida la sobrevida que tenemos en el paciente que manejamos con ventilación no invasiva y con oxigenoterapia convencional. Ciertamente le va muchísimo peor a los pacientes que tuvieron que requerir ventilación invasiva y nuevamente esto es un marcador de riesgo para que al paciente le vaya más mal, porque pues eran pacientes que
tenían a su ingreso, habían presentado parada cardíaca, que tenían marcadores mucho más, digamos, explícitos de la hipoperfusión, lividez, Motley, lactato elevado o requerimiento de soportes a muy altas dosis. Entonces, nuevamente, el mensaje en shock cardiogénico es los primeros perfiles, dependiendo de lo que el paciente necesite. Si la clínica es muchísimo más marcada de la dificultad respiratoria por, digamos, un drive aumentado, una fatiga, podría beneficiarse de ventilación con presión positiva por, digamos, que la descarga que puede hacer al diafragma, pero el resto en general, los más malos tienen que ser manejados con ventilación mecánica y pasiva. ¿Qué tenemos aquí, digamos, fuera de lo que clínicamente pudiéramos encontrar de los pacientes? Aquellos que presentaban, tenían un shock cardiogénico con una presentación en pacientes jóvenes, que tenían una etiología de ese shock cardiogénico por una descompensación secundaria a una patología infecciosa, que se presentaban con parada cardíaca o tenían una clínica mucho más comprometida, eran pacientes que tenían requerimiento de ventilación invasiva. Entonces, no solamente es en el momento, sino hay algunas características basales que nos pudieran dar idea de que estos pacientes pudieran requerir ventilación invasiva. Y por su lado, digamos que entre comillas, protección, que el paciente se llegara a este punto porque no se tomó los medicamentos, era un factor protector, realmente estaban como un poquito más acondicionados y toleraban un poquito más la descompensación, incluso si no se toman sus medicamentos. Entonces, hasta este punto, ¿a quién le pongo ventilación mecánica no invasiva? Entonces, sustentado estadísticamente a ninguno. En teoría, oxigenoterapia y ventilación mecánica no invasiva, en este caso, es similar, al menos en sobrevida. Nuevamente, el beneficio que vamos a tener es más sobre el distrés del paciente, el estrés del paciente en cuanto a lo que puede generar el estar respirando con dificultad. Entonces, es una buena opción para pacientes que de entrada pues tienen algún tipo de saturación, hipoxemia. En un perfil C para arriba, específicamente solamente el C, realmente los dos primeros no se beneficiarían de ninguna manera. Pacientes que tuvieran una integridad del estado de conciencia, que tuvieran un componente secundario, una disfunción izquierda. Nuevamente vimos la ventilación con presión positiva se justifica en este caso porque le puede ayudar a descargar la foscara. Y pacientes que el hecho de pensar en intubarlos, que requiere algunos medicamentos sedantes que puedan llevar al paciente a una mayor descompensación por la hipotensión que puede generar, pues de pronto tratar de sostenerlos un poquito con la ventilación con presión positiva que nos va a evitar toda esa descompensación hemodinámica que puede suceder. ¿A quién mejor no? Entonces, pacientes que de entrada tienen un compromiso respiratorio, hemodinámico o neurológico muy importante que nos vaya a limitar, digamos, en cuanto a la seguridad esta intervención. Pacientes cuyo componente principal sea una disfunción derecha, como vemos acá, estás completamente dilatado y empujando ese septum por la izquierda, o que requieran algún tipo de soporte mecánico. Entonces, continuando con nuestras patologías a discutir, el edema pulmonar. Esta es una patología que va a complicar a un buen porcentaje de pacientes con falla cardíaca. Hasta el 40% de los ingresos son pacientes con falla va a ser un edema pulmonar. ¿Qué tenemos importante? También esos alrededor del 40% pueden llegar a fallecer secundario a esto. Y nuevamente nosotros, digamos que tenemos bastante interés en el SDRA, es una patología en la que vamos a tener una alteración del intercambio gaseoso por unos infiltrados bilaterales. Es algo que compartimos en este caso con el edema pulmonar. La injuria es algo diferente. En el SDRA podemos tener una injuria directa por alguna infección, por algún trauma, por contusiones o indirecta en casos, digamos, generalizados de inflamación, como puede ser una pancreatitis. En el edema lo que tenemos es una alteración en cuanto a las presiones hidrostáticas que nos van a llevar a la descompensación del corazón. Entonces, la pregunta es si el SRA, al menos en cuanto a infiltrados bilaterales y alteración del intercambio gaseoso, queremos cuidar tanto el pulmón porque no lo queremos hacer también con el paciente con edema pulmonar. Finalmente, pues es un paciente que tiene un volumen de pulmón que está disminuido, que no va a tener tampoco tanta superficie de intercambio gaseoso, entonces también podría aplicar que aquí pues tiene un pulmón chiquito y están asimismo sujetos a que tengan una lesión pulmonar. Es válido pensar que también requieren estrategias protectoras en caso de que tengamos que requerir alguna ventilación invasiva. Entonces, hasta el momento las guías europeas lo que recomiendan es pacientes con edema pulmonar, todos tienen que iniciarse con ventilación con presión positiva si tenemos taquipnea, desaturación y no retrasar. En general van a requerir pues cualquier tipo de intervención si están desaturados e hipoxémicos y eventualmente si llegan a una insuficiencia respiratoria no retrasarlo e intubarlos inmediatamente. Realmente si no responden no van a responder y darles más chance no les va a traer mejores resultados. Que sabemos que
sucede con la ventilación invasiva. Para tener efectos, digamos, protectores neurológicos, lo que habíamos mencionado son pacientes que van a estar despiertos, que no van a tener, digamos, una necesidad de sedación, que van a poder interactuar y digamos que la recuperación puede ser un poco mejor a nivel cardiovascular. Sabemos que también puede bajar la precarga del ventrículo izquierdo, pero asimismo puede bajarle la poscarga y facilitar un poco esa hemodinamia del corazón. Y a nivel pulmonar, la mayoría, pues, en pacientes que requieran, están hipoxémicos, les va a ayudar, pacientes que van a eh, tener un reclutamiento alveolar importante, aumento de la capacidad residual funcional. Y por otro lado, pues son pacientes que sí tienen un componente de fatiga muscular importante porque ya llevan mucho tiempo taquipnéicos, ya están cansados, les va a descargar el diafragma y pues mejorar esta falla secundaria de esto. Entonces, en cuanto a ventilación mecánica no invasiva, en los pacientes con edema pulmonar cardiogénico tenemos este primer estudio de un viejito que se llama Tricipio, pero pues suele aparecer. En este específicamente lo que se comparó fueron estrategias ventilatorias no invasivas, CPAP o intermitente, con la oxigenoterapia estándar. En este caso, al menos en este estudio que fue en el 2008 con alrededor de 1000 pacientes, no hubo mucha diferencia en cuanto a la sobrevida. Sin embargo, pues digamos que clínicamente alcanzamos a ver que se separan las curvas, los pacientes con ventilación no invasiva sobreviven un poquito más y realmente no hay diferencia con el esquema que uno decida utilizar. El punto es hacer alguna intervención. Nuevamente, las diferencias no son tanto en cuanto a mortalidad, no son tanto en cuanto a retraso de intubación, al menos en este estudio, pero sí son realmente en que el paciente va a presentar menos taquicardia, menos disnea, va a haber una mejoría en sus gases y eventualmente, pues, podríamos usar cualquier intervención, la que tengamos disponible. Entonces, si el componente principal es distrés respiratorio o es una condición que eventualmente solo médicamente no podemos mejorar, podría justificarse usar ventilación no invasiva. Cuando queremos ya revisar en cuanto a la literatura gráfica, análisis que se han hecho, este de Cochrane del 2019 nos dice, en este caso sí tenemos un beneficio en la mortalidad, los pacientes se mueren menos si usamos ventilación invasiva comparados con oxigenoterapia estándar. Tenemos menos tasas de intubación orotraqueal y no necesariamente van a tener más complicaciones, complicaciones dadas específicamente por la que estuvieron acá, que eran infartos, digamos, edema pulmonar. Y eventualmente cuando ya no nos queda más, es decir, el paciente le intentamos, le dimos oxigenoterapia, eventualmente su componente fue más de fatiga y requirió ventilación no invasiva, pero pues ya su condición no permite seguirlo manejando así, pues la ventilación mecánica invasiva igual es una herramienta que tenemos disponible. En este subanálisis que se hizo del estudio LungSafe, en el que se estudiaron alrededor de 5.000 pacientes, alrededor de 400 de ellos eran pacientes que tenían componente de edema pulmonar cardiogénico que provocaba este SRA, 314 fueron llevados a ventilación invasiva. Y lo que vemos es lo que habíamos mencionado. Hay un comportamiento en la mortalidad similar a lo que sucede en el SRA. Alrededor de los 40% de los pacientes que ingresan con este diagnóstico pueden fallecer. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, estos pacientes fueron separados en dos categorías, aquellos que fueron manejados con estrategias ventilatorias de alta presión y de baja presión. Esto haciendo referencia con las presiones de inducción y las PIC. Entonces, lo que vemos es que en los primeros 7 días, los grupos que fueron manejados con presiones altas, es decir, driving pressure fuera de lo que nosotros actualmente conocemos como, digamos, estadios de seguridad, PICs, digamos, elevadas, se morían más. Sí, digamos que ahorita uno dice, pues sí. Pero pues es algo que previamente a lo mejor uno no considera específicamente porque pues son pacientes con edema pulmonar. De pronto uno no lo tiene en la cabeza que a ellos también toca hacerles estrategias de ventilación protectoras y pues aquellos que se manejaban dentro de los parámetros de seguridad, también como vemos aquí, menos de 12 alrededor de los 10 días que se evaluaron, bajas, pero que eran adecuadas para lo que tenían, pues tenían una mortalidad significativamente menor que aquellos que se manejaban con presiones elevadas. Esto controlando con otras condiciones como eran manejados con el mismo volumen tidal, valores similares de presión arterial de CO2, de pH, y pues lo que vimos específicamente al día 7, a ellos les iba mucho mejor. Ahora, yo sé que la distribución no es la típica en una SRA, pero pues también es un pulmón que vale la pena proteger. Y en este escenario, nuevamente, a pesar de que sabemos esto, a pesar de que tenemos varios estudios que nos dicen las ventilaciones con volúmenes más bajos nos brindan más sobrevida, pues estos pacientes igual eran ventilados con volúmenes en promedio mayor de 8. Entonces, igual no estaban siendo, a pesar de que están en un estudio,
en este tipo que fueron incluidos en la razón por la que usamos estas estrategias ahorita, pues ellos no estaban realmente ventilados con estrategias protectoras. Entonces, también vale la pena proteger ese pulmón en este escenario. Entonces, un pequeño resumen. En edema pulmonar, esta estará antes. En edema pulmonar lo que tenemos es la insuficiencia respiratoria. Si está saturado, establecer metas de intervención de oxigenoterapia. Si el paciente eventualmente progresa o falla, tratar de intentar y evaluar si es o no candidato para ventilación invasiva. Ya sabemos que cualquiera de las dos estrategias podría funcionar igual. Y reevaluar eventualmente si el trabajo respiratorio mejora, si los gases mejoran, si el paciente baja la frecuencia cardíaca que tenía inicialmente y si no se deteriora su estado de conciencia, podríamos seguir con esta intervención hasta desescalar, y si no, eventualmente lo único que tenemos que hacer es proteger a ese paciente y proteger ese pulmón con ventilación invasiva. Entonces, la clave está en la oportunidad. Si iniciamos una ventilación cuando el paciente lo necesita y no solo cuando ya casi no tenemos nada que hacer, pues el paciente le puede ir bien. ¿Sí? Si eventualmente lo que hacemos con la ventilación no invasiva es retrasar la intubación, le va a ir seguramente no tan bien. Entonces, es como el mensaje. Y no sé si quieren seguir o no sé qué es. En la cirugía cardíaca es el otro escenario que tenemos. ¿Sí? Sí. Listo. No, ya que se acabó. En la cirugía cardíaca lo que tenemos es un paciente con sus patologías de base, adicionadas ya a lo que llegamos, y en una condición en que va a tener su mecánica ventilatoria completamente comprometida por múltiples razones. La esternotomía va a generarnos unos cambios en la elastancia de esa caja torácica. El paciente no va a poder ventilar normal porque le duele. Vamos a tener una alteración en esa expansión y en algunos casos pudiéramos tener también lesión nerviosa. Entonces, no solamente es la caja torácica, sino que el diafragma no va a responder. Un paciente que puede tener muchísimas dificultades para poder respirar él solo en su posoperatorio. ¿Qué tenemos entonces? Aquí la estrategia no es tanto de qué hacer antes, sino qué hacemos cuando llegue. Entonces, cuando llega, usualmente lo que se hace es que de las 6 a las 12 horas en el posoperatorio, la mayoría de pacientes están extubados. Se considera exitosa cuando dura menos de 2 a 3 días, que igual es una ventana. Se encuentra una dificultad cuando tenemos un intento de prueba de ventilación espontánea y digamos que nos demoramos al menos 3 intentos y no hemos logrado extubar el paciente. Prolongado cuando ya tenemos más de 7 días desde la primera prueba que se hizo. Y en nuestros pacientes de posoperatorio cardiovascular esto puede llegar hasta el 10%, entonces no es despreciable tampoco. Las clasificaciones que se han usado puede ser esta o puede ser la en cuanto a las horas desde que ingresó el paciente, corta, menos de 24 horas, dificultosa entre menos de una semana y prolongada más de 7 días. Los pacientes pueden llegar a tener ventilaciones prolongadas en caso de tener más de 24 horas de la cirugía y nuevamente hasta el 20% pueden tener ventilación prolongada, que nos da ideas de que el paciente pueda llegar a tener un winning con dificultad, pacientes con edad avanzada, pacientes con obesidad, con un IMC más de 30, antecedentes de POXAdos, enfermedad renal crónica o con un componente de disfunción izquierda. Y ya inherente, digamos, al procedimiento, mayor tiempo en bomba, el uso de transfusiones masivas o que el paciente llegue con hipotermia a la UCI o que tengan un componente de gasto bajo. Estas son como pistas que nos pueden decir este paciente de pronto se puede demorar un poquito, hay que tomar medidas para que podamos tener una extubación exitosa. Entonces, el objetivo tiene que ser el proceso lo más corto posible. Ya sabemos que con mayor tiempo del winning ventilatorio vamos a tener mayor tiempo en UCI, mayor tiempo en, en el hospital, mayor mortalidad, y pues esto es algo negativo que no quisiéramos tener. Entonces, la meta debe ser tratar de extubar a los pacientes lo más temprano posible. Tenemos, digamos, dos estrategias que se describen. La primera es la estrategia Ultra Fast Track, y esto corresponde a que el paciente extúa dentro de la sala. Termina el procedimiento y va a llegar extubado a la UCI. La mayoría de pacientes pueden ingresar en este contexto, hasta el 90% de los pacientes en algún tipo de cirugía cardiovascular pueden llegar a ser extubados en la UCI y llegar extubados en las salas y llegar a UCI, digamos que solamente con soporte ventilatorio. ¿Qué se mira, o bueno, qué debería uno mirar en cuanto a, digamos, nosotros en la rotación de anestesia para poder pensar en esto? Que el paciente tenga algún tipo de respiración espontánea y que no se desature, con FIO2 menos de 50%, que no esté hipotenso, que no esté con hipotermia y que los gases, digamos, que no tengamos una acidosis franca, ni hipoxemia marcada, ni nada de hipercapnia. Entonces, digamos que es lo lógico que el paciente tenga un perfil de seguridad para pensar en extubarlo y eso se puede hacer en sala.
Se asocian menos complicaciones, específicamente en dos escenarios, que es menos aparición de falla cardíaca y fibrilación auricular. Entonces, tratar de tomar esta intervención siempre que se pueda. Y el fast track corresponde a lo que nosotros usualmente hacemos cuando llegan ya de salas y es tratar de verificar todas estas mismas cosas, dándole más chance al paciente de compensarse si el paciente eventualmente llega con hipotermia porque en salas hace mucho frío y en el transporte pues no se le puso el Arturito. Esto complica muchísimo más el proceso porque el shivering, los escalofríos hacen que tengamos mayor consumo de oxígeno, entonces complica mucho más el proceso. Y eventualmente lo que tenemos es el ideal dentro de las 24 horas. Entonces, esta tabla es horrible, pero solamente para que vean todas las complicaciones que podemos tener en el posoperatorio, desde complicaciones mecánicas, eléctricas en cuanto a arritmia, taponamiento, neumotórax, neumonía, dehiscencia external, mejor dicho, absolutamente todo lo que quiero. El mensaje simplemente es, cuando tenemos una estrategia ultra rápida, lo que vamos a disminuir es específicamente la aparición de falla cardíaca, la aparición de arritmias, menos estancia en UCI y menos mortalidad hospitalaria. Entonces, tratar de hacer. ¿Y cuándo no? Porque esto también es un mensaje importante. No todos los pacientes, a pesar de que cumplan esos criterios, digamos, de seguridad en cuanto a hemodinamia y en cuanto a gases, pues hay otros que se van a complicar un poquito más solamente por la patología que tienen. Son pacientes que tienen un mayor riesgo quirúrgico, pacientes obesos nuevamente, que tengan previamente la cirugía una clase funcional muchísimo más comprometida, que hayan presentado infarto en el día, más o menos 2 días antes de la intervención, es decir, todavía el miocardio está muy afectado, que hayan recibido anticoagulantes o antiagregantes en las últimas 24 horas o que tuvieran necesidad de transfusiones de mayor de 2 unidades, que eso igual es poco, ¿no? O sea, de pronto uno pensaría que no están. El tiempo de bomba y la necesidad de inotropía y vasopresor. Entonces, igual, a pesar de que cumplan los parámetros, hay unas cosas que uno dice, bueno, no, démosle chance a que llegue la UCI, miramos cómo llega y ahí podemos tratar de hacer la extubación. Entonces, cuando llega la UCI, lo que uno hace es evaluar qué tan espontáneamente puede respirar ese paciente. Y nuevamente es mirar criterios de seguridad del paciente que no está taquipnéico, que no está desaturado o que al menos requiere un aporte de oxígeno bajo, que dentro de los parámetros ventilatorios que tenemos requiere soportes bajos con una PIP de 8 y que tiene unas pruebas, digamos, que nos dicen ese paciente tiene suficiente fuerza para toser, como lo puede ser la presión inspiratoria máxima más de menos de 15 y que está lo suficientemente despierta como para colaborar. A este paciente lo que vamos a hacer es pruebas de ventilación espontánea. En teoría, cualquiera de las pruebas que uno pudiera hacer son igualmente, digamos, válidas. Sin embargo, pues hay unas que le van a exigir mucho más o menos a ese paciente. Pruebas muchísimo más prolongadas, es decir, de más de 120 minutos, tal vez pudieran ser muchísimo mejor para desenmascarar condiciones que pudieran afectar al paciente en la extubación, pero lo mismo lo van a llevar a la más fatiga. Pruebas de menos de 30 minutos pueden ser a lo mejor un poquito muy laxas y no mostrar realmente el ejercicio que puede ser respirar solo, hacer los swings de presión con presiones negativas. Y las maneras en que se puede hacer con tubo en T o con presión soporte, digamos que también esa elección es mucho más cómodo hacerlas con transvías con presión soporte baja, alrededor de 8, de 0, que con un tubo en T, que digamos que mecánicamente es algo más complicado. Digamos que en cuanto a evidencia, cualquiera de los dos podría funcionar. Y considerar que el paciente no está listo para, o sea, no superó esta prueba si durante la realización de la misma tenemos un aumento de la presión de CO2 más de 10 milímetros de mercurio, el paciente se tornó acidótico, se desaturó, se puso taquicárdico, se puso hipotenso. Digamos que clínicamente igual podemos evidenciar que no le fue bien en la prueba. ¿Qué puede pasar específicamente en los pacientes cardiovasculares cuando estamos tratando de hacer el winning, cuando estamos tratando de llevarlos a una ventilación espontánea? Pacientes que van a desarrollar el edema pulmonar asociado, en el que ese aumento súbito en el retorno venoso nos va a generar un aumento súbito en la poscarga y eventualmente descompensarlos completamente. Ahora, esto no es una camisa de fuerza, no significa que este paciente que es de alto riesgo no voy a poderlo extubar, simplemente es el paciente que lo desarrolló durante la prueba, vale la pena tomar acciones antes para traer nuevamente un perfil de seguridad. Son pacientes que seguramente están congestivos, el uso de diuréticos, el uso de vasodilatadores seguramente nos puede ayudar a manejar estas condiciones para luego intentar al siguiente día tratar de hacer esa prueba nuevamente. ¿Qué se hace? Usualmente, esto es un estudio, una encuesta que se hizo en diferentes UCIs a lo largo del mundo, ¿qué estrategias se tienen post-extubación? Realmente no es algo que esté muy estandarizado.
cada UCI y cada intensivista lo hace de una manera distinta. El grueso que hace intercala estrategias con cánula nasal de alto flujo con ventilación mecánica no invasiva, como lo que casi el 40% de la práctica incluye. Sin embargo, pues tenemos un espectro muy amplio también. La mayoría usa esta estrategia por menos de 24 horas, es decir, al menos un día tratar de darle chance a este paciente con y no más de 48 horas. Pero pues no hay un estándar, digamos que eso es algo ya muy individualizado al paciente y digamos que la evidencia que se tenga dentro de la práctica individual. Que sí tenemos, no hay una diferencia entre si yo decido usar ventilación con presión positiva o canula nasal de alto flujo para tratar de tener a mi paciente post-extubado dentro de un rango de seguridad, podría usar cualquiera. Dentro de la evidencia que se tiene con el uso de ventilación mecánica no invasiva que funcione, no está, por ejemplo, el uso de no invasiva para pacientes post-extubados. Sin embargo, pues puede servir. En quienes sí tenemos evidencia, y esto, la tabla no quedó específicamente acá, pero ¿qué pacientes sí se benefician del uso de ventilación mecánica no invasiva? Ya, digamos, estudiado por el estudio Renovate, son pacientes con edema pulmonar cardiogénico, pacientes con EPOC, pacientes con hipoxemia no comprometidos y con no inmunocomprometidos y con hipoxia secundaria COVID. Y nuevamente este estudio lo que nos muestra es que esos mismos pacientes podrían manejarse con canula nasal de alto flujo sin que eso signifique una no inferioridad en el manejo. Entonces, nuevamente depende de cada paciente, no es inferior en este caso. Y pues seguramente puede representar mayor comodidad a este paciente. Entonces, nuevamente, la canula nasal de alto flujo tiene otros beneficios, específicamente en cuanto a la comodidad. No, digamos, pacientes con claustrofobia seguramente se van a sentir más cómodos con una cánula. Puede también aumentar perdón, facilitar la secreción y la salida de secreciones si el paciente se ponga negativamente. Disminuir el espacio muerto. También aumentar, digamos, una comodidad en cuanto al reclutamiento y aumentar el espacio, digamos que, de intercambio. Y pues finalmente, pues podemos eventualmente llevarlos a un desescalonamiento de esto. Entonces, el espectro es muy amplio. Las conclusiones son que pues cada paciente es una persona completamente diferente. Tenemos que hacer una valoración multimodal y aunque esta no era el objetivo de la charla, pues las anteriores que hemos tenido, la valoración con apoyados con ultrasonido, el uso de catéter de arteria pulmonar seguramente nos va a permitir identificar a los pacientes que se encuentran en un perfil de mayor seguridad para el uso de ventilación con presión positiva. En general es una buena opción hasta que ya no lo es, hasta que el paciente ya se tornó muy inestable para poderlo seguir manejando desde intervención. En quienes sí podríamos beneficiarnos con pacientes con shock cardiogénico SCAI-C, ya vemos en qué condiciones, y completamente en el edema pulmonar cardiogénico. Y como estrategia post-extubación podríamos utilizarla, pero también podríamos usar la cánula nasal de alto flujo. En este caso ambas podrían estar equiparadas y pues tratar de hacer un seguimiento. Gracias. Es muy fácil. Bien la presentación de contenido. Entonces es lo mismo. A veces los cuadritos están bacanos, pero se quedan muy pequeños. Sí, Entonces, de pronto utilizar más el espacio de la diapositiva. ¿Listo? O sea, más en la presentación. Chévere, Carlos, me gustó mucho la exposición porque muy pragmática, pues, las diapositivas especialmente muy agradables, o sea, un poco texto, Muy bien. Tata, ¿qué opina de los ensayos de respiración espontánea en posoperatorio inmediato? en principio, ¿Cuál es su conclusión personal? sí, o sea, uno debería hacerlos, en especial el paciente que tiene algún tipo de riesgo previo, es decir, los pacientes que consideramos que son de alto riesgo, esos pacientes son los que deberíamos tratar de hacer el ejercicio de valorar cómo les va con el trial de respiración espontánea. Entonces, pacientes con EPOC, SAOS, IMS mayor de 30, que tengan un pues, mayor requerimiento del tiempo de bomba, todo lo que pues, mencioné previamente durante la cirugía, son pacientes que pues tenemos una presunción de que pueden fallar a la extubación y deberíamos ser mucho